noche y es la hora de opinar. Hoy tendremos nuestra mesa tradicional de encuestadores para analizar cómo van las preferencias electorales rumbo a los próximos comicios del 7 de junio aquí en México. Luego pasaremos al tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué hacer con el Partido Verde? Que es aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. El próximo 7 de junio se llevarán a cabo elecciones en México. Se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y la gubernatura en 9 estados. Además, en 16 entidades habrá comicios de diputados locales y presidentes municipales. En el DF, en el Distrito Federal, elegiremos a los 16 delegados y la totalidad de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo van los distintos partidos y candidatos ahora que ya comenzaron las distintas campañas? ¿Va el PAN a la baja? ¿Morena está estancado sin poder alcanzar al PRD? ¿La alianza del PRI, Verde y PANAL se perfila para tener mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Cómo van las elecciones de 9 gobernadores? En Es la Hora de Opinar, venimos ya desde hace algunos meses midiendo las preferencias electorales con los principales encuestadores del país. Hoy, de nuevo, tenemos nuestra tradicional mesa de análisis con ello. Nos acompaña Jorge Buendía, director de Buendía y Laredo. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Ulises Beltrán, director de BGC. Ulises, buenas noches. Encantado, Leo. Y Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Roy, Leo, muy buenas noches. Colegas. Bueno, pues hay mucho que discutir, ¿no? Lo primero quizá es que sí se están moviendo las preferencias, Roy, ¿no? O sea, las campañas al parecer sí están teniendo un impacto. O, no sé, ¿no? Porque lo que se movieron en la intercampaña. En las intercampañas, claro, antes de... El movimiento sí. fue en la intercampaña. Pero hubo campañas. Pero hubo de alguna manera spots. mensajes institucionales. Sí, sí, pero sí. no hubo ataques como hoy los estamos viendo. Sí. Entonces, bueno, sí hubo cambios. Y los cambios sustantivos reales es que el PAN, de repente, la intercampaña no le benefició. Se separó del PRI. Sí. Y yo creo que por eso entiendo la campaña del PAN hoy, que es estrictamente contra el PRI. Claro. O sea, es totalmente contra el PRI la campaña del PAN. ¿Por qué? Porque vio que ese es hacia donde debe ir. Y otro cambio es que de repente el Verde, creo yo, empezó a pagar el costo social de tanto ataque que se le ha hecho. ¿No? Entonces, para mí son los cambios. Mira, de hecho, tenemos un cuadro en el que se sintetizan las últimas 6 encuestas que se levantaron, que se hicieron públicas. Si nos pueden poner, por favor, el cuadro. En el cuadro vemos las 3 primeras encuestas, que son la del Universal, que es tuya, Jorge, la de ISA y la del Financiero, que es de Paco Abundis. Estas se levantaron o a finales de febrero o a principios de marzo. Y lo que podemos ver es a un PAN, pues al tiro de piedra, ¿no? Muy cerca, a 3, 4 puntos quizás del PRI. Pero en las siguientes 3, la de Reforma, la de Excelsior, que es de Ulises Beltrán, y la tuya, la de Consulta Mitofsky, ya la diferencia pues es hasta de 10 puntos. Quiere decir que sí se abrió la diferencia entre el PRI y el PAN, Jorge. Así es, y creo que una de las razones pudiera ser que cuando medimos enero, febrero, estábamos todavía relativamente cerca de lo que había pasado en Ayotzinapa o la Casa Blanca. Es decir, el PRI en particular venía de un momento muy difícil, mientras que Acción Nacional, digamos, podía haberse beneficiado por esos eventos. Y una vez que se empieza a disipar ese efecto, pues naturalmente que las aguas empiezan a mejorar. Digo, no solamente es el tema, digamos, de la preferencia por el PRI, también en aprobación presidencial hay una ligera mejoría. Digamos, los indicadores no son tan críticos como lo fueron noviembre, diciembre, enero. Yo creo o sea, que quiere decir que la estrategia de apostarle al silencio y al olvido del PRI, de la presidencia, pues les está funcionando. Pues pasa el enojo. Digo, pues sí, ¿no? Pues si se te va olvidando, ¿no? Pero es que esa puede ser una estrategia, y me parece la estrategia racional por parte del gobierno y del PRI. La pregunta es qué hace la oposición. Digo, los intereses de la oposición son que este tema no desaparezca de la agenda, que sigan estando presente. Y yo creo que ahí es
estamos todavía, nos quedan 6 semanas de campaña, yo creo que todavía pueden salir algunos de estos temas, ¿no? Pero realmente lo que llama la atención de todo este periodo, Leo, es que yo no veo un tema posicionado en la agenda, no sé de qué se trata esta elección. La verdad, si la economía... ¿Corrupción? ¿No podríamos decir que la corrupción? O sea... Bueno, el PAN que ha intentado centrar en eso, Y la ¿no? respuesta del PRI también atacando al PAN, Bueno, ¿no? porque no podía quedarse sin responder, ¿no? Claro. Pero o sea, ha sido el único que se ha centrado en eso. Ujú. Las otras campañas están en una crítica genérica al estado de cosas. Yo creo que queriendo aprovechar el estado de ánimo tan negativo que persiste a pesar de las ligerísimas mejorías que hay, sigue habiendo un ánimo colectivo, digamos, bastante negativo, y yo creo que todos están abonando en ello, están tratando de enriquecerse, de ganar votos a partir de ahí, y en el caso del PAN, clara, abierta y centradamente en el tema de la corrupción. Ahora, hay un ambiente negativo, pero caray, qué bien sale el PRI. O sea, sobre todo la tuya, Ulises, 36%, Bueno, está ¿no? cerca de las otras, ¿no? Tampoco tiene 33. Bueno, sí, vamos a poner digamos, que tiene o un sea, tercio del un tercio. electorado. Un tercio del electorado sigue teniendo la intención de votar por el PRI. Me parece que, viendo cómo está la situación económica, viendo los escándalos, pues es muy bueno ese porcentaje. Yo tengo esa impresión, Pero ¿no? mira, hay dos momentos clave donde la presidencia o el gobierno y el PRI se asocian muchísimo. Es el 94-97, ¿no? O Sí. sea, la elección de 97 en la cual el electorado le cobra al PRI y de ahí llega a un punto del cual sigue bajando poco, ¿no? Ujú. Y el segundo es la elección en la que participa Roberto Madrazo, 2006. Sí, que es la más sacó que baja, 27. 23. 24 él, Sí. 26, Esos sí ya son 27 los diputados, huesitos, ¿no? El que sí votó por Madrazo es Sí, que y luego realmente por es priista. diputados del PRI, porque aquí sí hubo un poco... Sí hubo voto dividido. ¿no? Sí. Sacó un poco más, no me acuerdo cuánto sacó. 5 puntos más. 29%. Sí. 29, ¿no? Entonces, sí, 29 a 33. Estamos hablando de 2006. Y de 29 a 33 creo que es razonable, que es ese tercio que tiene el PRI, que ahí se conserva. Y ¿Qué es lo que sigue, ¿no? sacó Peña Nieto solo con el PRI? Así es ¿no? correcto, Sí, sí. 32. Solo con el 31, PRI. O 32. sea, no, parecía que no se movió No. después de casi 3 años. O sea, el PRI ha ¿no? sacado la misma votación, digamos, sistemáticamente desde hace mucho tiempo. El verde es el que le ha hecho la diferencia. Sobre todo en las Sí. Y a mí- intermedias, y- es el partido. Sí, las exacto. intermedias sobre todo. que es Porque partido. ahí no hay Sí. candidato. Sí. Claro, que No, que aglutine, amalgame, ¿no? Sí, Claro. y es lo interesante de esta elección. Yo los invitaría a ver la parte baja de la tabla. ¿No? Ahora sí, ¿no? Claro. Como, como el El béisbol, descenso, ¿no? el descenso. ¿no? La parte baja de los... descenso. El descenso. Lo más interesante que está pasando, la verdad, está pasando en los partidos no principales, ¿no? Sí, de es acuerdo, donde de más acuerdo. cambios ha Pero habido, yo sí donde quisiera están- remarcar que en los dos, digamos, que se veían como líderes, ¿no? O sea, digamos, como el Real Madrid y el Barcelona, a principios de Parecía que el marzo. Real Madrid iba al El Real Madrid va a ganar, ¿no? pero ese es otro como hoy, afortunadamente. Pero bueno, estaban muy cerca los dos arriba en la tabla. Ahora se ve, y si me permiten, concluimos con esto para hacer una pausa y permitir que entre Francisco Abundis, que ya llegó, pero se ve prácticamente imposible que el PAN pueda alcanzar y rebasar No, al PRI. no, yo no. Cosa que en algún momento parecía, le daba cierta probabilidad, ¿o no? Bueno, creo que el gran reto que tiene el PAN es convertirse en la principal cabeza de la oposición. Digo, Sí. estamos en un contexto favorable a la oposición y lo que vemos es una gran fragmentación. Realmente el que Acción Nacional, sus porcentajes sean relativamente estables en los últimos 2-3 meses, pues te habla de la dificultad que ha tenido para convertirse en quien coordine a la oposición, ¿no? Sí. Porque no hay que olvidar... Quien capitalice, ¿no? El descontento, estás Así diciendo, es. ¿no? No, y además porque es una elección de 300 distritos de mayoría. Y aquí lo que importa es pues quién gana el distrito, ¿no? claro. O sea, si Acción Nacional no llega a un umbral de 28-30%, en muchas zonas no le va a alcanzar para poder ganar un buen número de distritos de mayoría, porque aquí importa mucho la distribución regional. Y yo creo que el gran reto que tiene Acción Nacional es llegar a este 28-30%, porque realmente ahí sí pone problemas al PRI. ¿Deberían de estar prendidas las alertas, las alarmas en el PAN con estas últimas encuestas? Yo creo que, digamos, tendrían que preguntarse por qué no se ha dado este crecimiento, digamos, que tú esperarías en un contexto. Digo, hablamos en otro momento.
conforme avanzan las campañas, la preferencia por el PRI tradicionalmente desciende y aquí lo que estamos viendo es una estabilidad, por decirlo en el... Que no cancela, ¿no? La posibilidad de que el PRI baje al 29-30 todavía existe. Pues es posible, no digo que vaya a ocurrir. Bueno, ustedes dijeron menos, ¿no? que el PRI siempre empieza alto y siempre acaba bajando, y el PAN ¿no? cuando estaba, no, pero bueno, el PRI baja de cómo empieza la campaña, como termina, pierde entre 3 y hasta 4 o 5 puntos llegó a perder, ¿no? Sí. Entonces, en el periodo de campaña, ¿no? Entonces, pues es posible que llegue a 30, ¿no? Entonces, ¿quién se lleva el PRI? El PRI. El PRI que 30, baja hasta ¿no? 30. Llega a 30, aún si se lo llevara a los 2, 3 puntos, según el promedio, ¿no? Sí. Se lo llevara el PAN, pues llega así, pues 27, 28, 3, claro. 27, 28, ¿no? Y un PAN mucho más concentrado regionalmente, que entonces Creo que significa más triunfos de mayoría. Sí, lo que señala Jorge es muy importante. Si ya dejemos un poco las encuestas y veamos el Congreso, lo que importa, cómo va a quedar el Congreso. Claro. Pero hay proyecciones, No, pues, no, pues, no, a menos que hagas 300 encuestas, ¿no? No, definitivamente. Ah, ¿no? Bueno, a ver. Hay mucha manera de hacerlo. ¿Tú tienes alguna proyección? Claro, hay señales. A ver, está bueno señales eso. muy claras al respecto y hay respuestas que podemos dar. Permíteme hacer una pausa, que se integre a la mesa Francisco Abundis y le entramos a eso. Con Proyecciones de Cámara de Diputados. Sí. Bueno, sí. Y luego le entramos... Escenarios. Para no llamar proyecciones. Bueno, escenarios. Ya Roy nos enseñó que no pronosticamos nada. Sí, tienen que ser muy cuidadosos. Pero hay certezas que ya podemos afirmar. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento más con nuestra mesa tradicional de encuestadores. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinión.